Nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Póngase en pie para poder leer la palabra de Dios. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Gloria a Dios. Estaba yo mirándome en el Facebook, hermano, y gloria a Dios, cuando me vi, dijo, no, si estoy gordo. ¿O será que el Face me aumenta de peso? ¿Verdad? Porque me veo como un tanque de guerra. Dije, no, ya le vamos a parar a los tacos. Gloria a Dios. Y al azúcar, a su nombre, gloria. Pero el problema, hermano, es que hay que tomar café. Y el café, hermano, es la puerta que uno abre para el peor vicio que hay sobre la faz de la tierra, que es el pan de dulce. Ahí, hermano, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, amén, sino exhortándonos. O sea que hay que exhortarnos, hermano, unos a otros. Y la palabra exhortar no quiere decir regañar, porque a veces hay gente que confunde la palabra. Exhórtelo, pastor, diciéndome regáñelo. No, exhortar no quiere decir regañar. Exhortar quiere decir alentar. Exhortar quiere decir, hermano, motivar. Amén. De tal manera que podamos hablar con el hermano y que quede motivado a hacer lo que no estaba haciendo, o a cambiar lo que estaba haciendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día, ¿qué dice, hermano? Se acerca. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias, Padre, en esta noche te damos nuevamente porque estamos aquí en tu casa de oración. Permítenos ser instruidos, Señor, por tu palabra, que no nos cansemos nunca de escucharla, de ser instruidos, Señor, por ti, mi Dios, a través de tu palabra. Que tu palabra en esta hora corra y sea glorificada, sea exaltada, sea bendecida, Señor. Inspira tu palabra en mi corazón y en mi mente, para que pueda yo, Señor, transmitirla con todo, Señor, mi corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar dando gloria a Dios. El escritor de la carta de los Hebreos, hermano, nos deja notar varias cosas cuando leemos ese texto. Yo sé que hemos escuchado muchas predicaciones, hemos escuchado, hermano, muchos pastores hablando de ese texto, de que tenemos que congregarnos. Lastimosamente, hermano, tenemos que predicarlo y predicarlo y predicarlo, porque se nos olvida, porque somos gente olvidadiza, y a veces porque anteponemos, hermano, nuestras prioridades, hermano, y anteponemos a Dios, o más bien ponemos atrás a Dios antes que todas las cosas que nosotros, hermano, tenemos. Ahora, la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, porque había un problema que ya en la iglesia de los Hebreos había muchos que ya habían dejado de congregarse. Había muchos que ya habían dejado de asistir. Otros, hermano, muchos tal vez se habían aburrido. Otros, hermano, tal vez ya no le hallaban el chiste de ir a la iglesia. Otros, tal vez, hermano, se habían ya aburrido de los cánticos, o simplemente, hermano, se enfriaron y ya no les interesó. Gloria al nombre del Señor. Pero ese problema desde entonces se viene arrastrando. Desde los tiempos del apóstol Pablo decía que había que congregarnos, y que muchos hermanos ya habían dejado porque se habían acostumbrado a no asistir a la iglesia. Y eso es una mala costumbre que nosotros, hermanos, debemos de quitarnos. Lastimosamente, usted me tiene que escuchar en esta noche. Ojalá y me escucharan los que no vienen. Amén. Ojalá y me escucharan los que no están aquí. Pero por eso está ese aparatito, para que cuando lo vean lo escuchen. Amén. Entonces, hermanos, se había hecho una costumbre, y el apóstol Pablo nos dice que tenemos que exhortándonos, alentarnos unos a otros,
en no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Porque el día del Señor vendrá y no tardará. Amén. Ahora, hermano, gloria a Dios. Este día, hermano, gloria al nombre del Señor, vamos a hablar acerca de las razones. Hay muchas razones por las cuales un cristiano debe, hermano, formar parte de la iglesia. No se puede ser cristiano si usted no se congrega. Como no se puede ser estudiante si usted no va a la escuela. O como usted no puede, hermano, pertenecer a un grupo o una empresa si usted no va a trabajar ahí. Todos necesitamos, hermano, congregarnos, concentrarnos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermano, muchas personas dicen, no es necesario congregarse para ser cristiano. Muchos dicen eso. Yo desde aquí lo miro, pastor. Desde aquí lo veo. Pero usted entenderá que no es lo mismo verlo por el internet que estar presente. No es lo mismo, hermano, a los que les gusta el fútbol, estar en el estadio que estar viéndolo atrás de un televisor. No es lo mismo, hermano, sentir, hermano. Es más, yo creo que ni se siente la presencia de Dios estando atrás, hermano, de un teléfono, viendo una predicación o viendo cómo el pueblo de Dios alaba al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que es necesario que nos congreguemos, que es necesario que nos reunamos, que es necesario que juntos alabemos al Señor. ¿Por qué? Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se reúne y empieza a alabar al Señor, Dios se mueve en medio de nuestra alabanza, de nuestra adoración. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor. En realidad, hermano, es una realidad que para ser salvo no necesitamos, hermano, primero formar parte de una iglesia. No se espante. Pues para ser salvo lo que necesitamos es recibir a Cristo con fe como nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Pero para poder vivir la vida cristiana que necesitamos, sí necesitamos congregarnos. Sí necesitamos, hermano, ser guiados. Sí necesitamos, hermano, ser instruidos para poder vivir de acuerdo, hermano, a la voluntad del Señor. ¿Para qué congregarse? Muchos dicen en una iglesia, si Dios está en todo lugar y puedo hablar con Dios desde mi casa. Sí, es cierto. Pero, hermano, gloria al nombre del Señor. Hermano, pero veamos lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios verdaderamente está en todo lugar en la mañana. El hermano leía el Salmo 139 y decía, hermano, el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si me fuera ya a lo más profundo de la mar, ahí estás tú, ¿verdad? Es decir, Dios está en todas partes, porque Dios es omnipresente. Pero también vemos en la Biblia que Dios, a pesar que está en todo lugar, siempre ha establecido lugares específicos donde su pueblo, hermano, llegue o se reúna para adorarle, para alabarle. Gloria al nombre del Señor. En el Antiguo Testamento vemos que Dios dejaría establecido un lugar para que se le adore. Si usted me acompaña en Deuteronomio capítulo 12, versículo 4 al 6. Amén. Capítulo 12, versículo 4 al 6. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene, hermano? A ver, dígame menos que ya lo tengan. Todavía son pocos. Dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis. Y dice así, ¿verdad?
y allá y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Se da cuenta, hermano, que a pesar de que aunque Dios es omnipotente, omnipresente, y Dios donde quiera está, Dios siempre ha puesto lugares específicos. Al pueblo de Israel le dijo: bueno, ustedes me pueden orar desde su casa. Bueno, ustedes pueden tal vez, si en ese momento tuvieran la ley, hubieran tenido la ley, yo creo que ellos podían leerla desde su casa. Pero Dios estableció un lugar específico donde el pueblo de Israel se reuniera, no tan solo para alabarle, sino para llevar todo lo que el pueblo necesitaba llevar para adorarlo. Amén. De tal manera, hermano, que Dios hizo un tabernáculo. Y luego, hermano, Salomón elevó un templo, hermano, para que todos fueran y le alabaran. En el Nuevo Testamento vemos que se establecieron iglesias en casas para que los cristianos se congregaran allí. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 19 dice: la iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está donde, hermanos, en su casa. Dios, hermano, gloria al nombre del Señor, hermano, ha establecido lugares. Yo sé que yo puedo orar en mi casa, sé que puedo leer en mi casa, pero nunca va a ser lo mismo cuando nos reunimos y adoramos al Señor. Nunca va a ser lo mismo cuando nos juntamos y le cantamos y le exaltamos y le adoramos. Nunca va a ser lo mismo cuando todos juntos elevamos oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a ser lo mismo hacerlo solo. A ver, usted ponga una bolita de carbón para asar su carne, póngala y enciéndala. Luego se va a apagar. Pero si usted pone 2 bolsas de carbón, un montón de carbón, hermano, y usted le prende fuego y le da con, ¿cómo se llama esa cosa? Con el que sopla, ¿verdad? Y empieza a arder ese fuego, y se empieza a levantar un fuego que usted no puede ni echar la carne, porque si la echa se quema. Amén. Pues así somos nosotros, hermano. Uno no puede levantar una hoguera. Tenemos que estar juntos y congregarnos para alabar al Rey de la Gloria, para que su Espíritu descienda y toque nuestras vidas. Ahora, hermanos, veamos en la palabra de Dios algunas razones por las cuales nosotros como cristianos debemos congregarnos. Amén. Todos dicen amén. Primera razón: nos congregamos porque es un mandato del Señor. Amén. No es una opción. No dijo el Señor: si ustedes quieren, si a ustedes les da la gana, si ustedes se sienten con ánimo de congregarse. No, Él dijo que debemos congregarnos. Amén. Entonces la primera razón es que nos congregamos porque es un mandato del Señor. Es decir, nos congregamos por obediencia a la palabra del Señor. Por eso nos congregamos, no dejando de congregarnos, dijo el apóstol Pablo. No tenemos que dejar de congregarnos. Si es posible, hermano, tiene que venir el martes, y tiene que venir el jueves, y tiene que venir el domingo, y tiene que venir cada vez que la iglesia se reúna para alabar al Señor. Amén. No puede usted quedarse tal vez ahí por el trabajo, ¿verdad? Porque usted no es patrón y usted está bajo el mandato de alguien, pues no lo puede hacer. Pero si usted, hermano, gloria a Dios, es su propio patrón, yo creo que le conviene guardar su herramienta y venirse a adorar al Señor, alabar al Rey de la Gloria, porque es un mandato que todos tenemos que congregarnos. Yo sé, hermano, que ahorita usted dice: ay, es que hace calor,
Ay, voy el domingo. Oh, es que me siento cansado. Hermano, el calor nos agota a todos. Y todos trabajamos y nos sentimos cansados. Pero yo me congrego porque es obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así es que tomemos esto en cuenta. Porque cuando Dios habla es porque nos quiere bendecir. Amén. Porque cuando nos congregamos agarramos fuerza, agarramos fe. Bueno, segunda razón, nos congregamos porque nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Amén. En Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es decir, él se congregaba. Tal vez en ese momento no había iglesia porque el Señor todavía estaba ahí, pero había sinagogas donde se reunían para estudiar, hermano, para analizar la ley. Y el Señor, hermano, como todo buen judío, tenía que congregarse los sábados en la sinagoga. Y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si Él, siendo Dios, tenía que irse a congregar, nosotros siendo humanos, débiles, olvidadizos, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar en la casa del Señor? Se nos tiene que recordar que tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, porque somos olvidadizos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Tercera razón, nos congregamos porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nos congregamos para crecer en fe. Por eso nos congregamos, porque cuando nos congregamos se nos predica la palabra de Dios. Cuando nos congregamos se nos enseña la palabra de Dios y adquirimos fe, porque la fe viene por el oír. Amén. Usted está aquí y estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos instruyendo al pueblo a través de la palabra del Señor. Y usted, hermano, va adquiriendo fe, va conociendo a ese Dios que lo ha salvado y lo ha transformado. Dios le va revelando cosas, Dios le va, hermano, dando cosas para que su fe vaya creciendo. Por eso nos congregamos. Amén. Aquellos que no se congregan andan sin fe. Todos tenemos que tener una medida de fe. Todos tenemos que buscar hacer crecer nuestra fe. Pero nuestra fe no va a crecer en el hermano, allá en el bol. Nuestra fe no va a crecer en otro lado. Nuestra fe va a crecer en la casa del Señor cuando escuchamos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, tenemos que aprender, hermano, a razonar y a aprender por qué es que nos congregamos. Usted se congrega porque primero es un mandato de Dios. Y al Señor hay que obedecerlo. Si hay algo que a Dios le agrada, es la obediencia. Amén. Y si hay algo que nos va a traer bendición, es obedecer al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo segundo es porque el Señor mismo nos dio ejemplo. El tercero es que cuando nosotros nos congregamos y escuchamos la palabra de Dios, crece nuestra fe. A veces nuestra fe está bien enclencle. ¿Sabe lo que es la palabra enclencle? Bien débil. Amén. Nuestra fe está débil porque no nos congregamos. El pastor, pero ¿cómo si yo en la casa puedo leer la palabra de Dios? ¿Y si lee la palabra de Dios en su casa? ¿Sí lee la palabra de Dios? O llega, hermano, se quita el saco, qué calor, y avienta la Biblia por ahí.
llega el martes, híjole, hay que ir al culto. Agarra la Biblia, se la trae al culto. Lo que leemos, hermano, cuando empezamos y cuando predicamos es lo único que lee. Llega el martes en la noche, ya lo deja. Y vuelve a hacer lo mismo el jueves. Pero peor tantito los que nada más vienen los domingos. Porque la dejan, hermano, el domingo después de la escuela dominical. La dejan ahí y se van y empiezan a hacer sus cosas y se olvidan de la palabra del Señor. Y el domingo llega en la mañana, la agarran y la sacuden porque hasta de polvo se llena. Amén. Porque no agarran la palabra del Señor. Y ese tipo de personas nunca va a crecer en fe. Ese tipo de personas nunca va a poder obedecer al Señor, porque desconoce la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, cuarta razón, hermanos, ¿por qué tenemos que congregarnos? Nos congregamos porque la exposición de la palabra, porque la enseñanza de la palabra ilumina nuestra mente, nos da entendimiento. Mire, para que yo pueda exponer la palabra tengo que orar, tengo que leer, yo tengo que razonarla por usted, tengo que meditarla por usted. Amén. Y luego, hermano, por la inspiración del Señor armo el sermón. Y cuando lo armo y se lo traigo a usted, usted recibe la palabra. Y usted piensa, pues sí, tiene razón. Pues sí, yo no lo había visto de esa manera. Pues sí, pero usted lo está recibiendo ya en bandeja de plata. Mientras yo tengo que agarrarlo, tengo que analizarlo, tengo que leer comentarios, tengo que investigar para que pueda yo, hermano, traerle la palabra del Señor para que se ilumine su mente. ¿Por qué? Porque primero Dios ya me la iluminó a mí. No es que sea muy sabio. Tengo que orar y tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría. Entonces, la razón también por la que hay que congregarnos es que cuando exponemos la palabra del Señor, Dios ilumina nuestra mente. Dios nos da revelación. Dios nos abre el entendimiento. Me acuerdo, hermano, cuando recién salí de pastor, que estaba yo exponiendo, hermano, la palabra del Señor. Y estaba yo hablando de la unicidad de Dios y le empecé a dar, y cuando de repente dije unas palabras, dije una frase, una palabra, un pensamiento que me llegó, que me quedé así, le dije al pueblo, caray, hasta yo ya lo entendí mejor. Porque el Señor mismo me iluminó en ese momento. Hasta el pastor sale iluminado cuando expone la palabra del Señor. Usted tiene, gloria al nombre del Señor, que venir para que usted sea iluminado por la exposición de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra. La exposición de tu palabra hace entender a los simples. Un simple siempre anda con la boca abierta, porque escucha algo y dice, no lo había entendido. Escucha otra cosa y, de veras. Porque no lee, porque no se congrega, porque no escucha la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quinta razón, nos congregamos porque los primeros cristianos, la iglesia primitiva, lo hacía. Y si ellos lo hacían, nosotros, ¿por qué no? Aunque había persecución y peligros, la iglesia se congregaba. Y es una enseñanza. Si nosotros decimos que somos o venimos de la iglesia primitiva, tenemos que congregarnos, porque esa enseñanza nos la dejó la iglesia primitiva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sexta razón, y para los que ya se quieren ir, ya estoy terminando. Nos congregamos para aprender juntos como familia espiritual. Aleluya.
Tiene que usted que entender que somos una familia. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí entiende eso? Usted es miembro de la sexta iglesia, pero usted es familia con todos nosotros de la sexta iglesia. Amén. Amén. No lo noto muy convencido. Sí, somos familia. Somos instruidos. Así como papá nos instruía, el Señor nos instruye. Amén. Y así como papá a veces nos daba, hermano, cuando su papá lo regañaba o le daba poco, decía, agarraba sus cosas y decía, yo ya me voy de esta casa. Es que mi papá no me entiende, no me comprende. Y me iba yo a la casa del vecino. ¿A poco hacía usted eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Bueno, así es, somos una familia. Y aunque papá nos pegaba, nos regañaba, y a veces nosotros decíamos, ¡qué injusto es papá! Pero nunca pensamos en irnos de la casa. ¿Verdad? Bueno, somos una familia y tenemos que congregarnos. Y al congregarnos aprendemos a convivir en armonía con nuestros hermanos en Cristo. Amén. ¿A dónde vamos a reflejar el amor del Señor? ¿En quiénes vamos a reflejar el amor que tenemos de Cristo? ¿En quién, hermano? En nosotros, en nuestros hermanos. La palabra de Dios dice, aprendamos a soportarnos. Y tenemos que soportar a los débiles con amor. Romanos 15:1 dice así, que los que somos fuertes, los que se creen fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando nos congregamos, aprendemos a tener unidad y aprendemos a ayudarnos mutuamente como familia espiritual que somos. Porque por eso es que nosotros nos congregamos. En esta noche le di 6 razones por las que usted se tiene que congregar. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué propósito tiene usted en la vida espiritual? ¿Cuál es su propósito? ¿Pasar todo el tiempo en la banca? Ahí sentado. Que pasen años y usted ahí sentado. Es que el pastor no me usa. Es que el pastor no me quiere usar. Bueno, entonces, pues no lo uso porque usted, en cierta manera, usted está mal en algo. ¿Me explico? Y se tiene que corregir. Pero a veces usted sabe que se tiene que corregir y no se corrige. Pero si dice, es que el pastor no me toma en cuenta. Lo queremos tomar en cuenta. Pero si usted no se corrige, ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta? ¿Me explico, hermanos? Amén. Algo tan sencillo como, hermanos, como la barba o el bigote. No es que sea pecado. Usted no se va a perder por tener barba o por tener bigote. La Biblia nunca menciona que se va a perder, pero es una norma. Amén. A la organización que pertenecemos. Es algo que debemos de cumplir. Amén. Y yo le puedo predicar y decir, hermano, si usted quiere que lo usemos, tiene que cortarse la barba, tiene que cortarse el bigote, para que usted pase presentable a exponer la palabra o a participar. Pero si usted no se corta la barba o no se corta el bigote, no hay problema, no se va a perder. Pero no lo vamos a poder usar hasta que usted no entre en ese punto de obediencia. Amén. Yo vengo hermano, yo nací en la iglesia apostólica. Y en la iglesia apostólica usábamos bigote y barba. Gloria al nombre del Señor. Y yo usaba bigote y usaba barba. Un día lo perdí, ¿verdad? Pero usaba bigote y usaba barba, hermanos. Y yo me subía a predicar allá. Pero cuando llegué a esta organización, y me llamó el Señor al ministerio, me explicaron por qué yo tenía que quitarme la barba y el bigote. Y yo acepté y dije, bueno, está bien. Estoy de acuerdo en ese aspecto, que tenemos que dar una buena presentación, ¿sí o no? Entonces, bueno, yo me corto mi bigote y me corto mi barba.
Y si yo como pastor me corto el bigote y me corto la barba, usted como oveja se tiene que cortar el bigote y la barba. Amén. Porque voy a estar en obediencia a mis superiores. Lo hago por eso, por obediencia. Claro, las mujeres no tienen bigote y no tienen barba, ¿verdad? Algunas sí, pero otras no. Pero en la mujer tiene que ver mucho el cabello, tiene que ver mucho el aspecto, el vestir. En todo eso tiene que fijarse. Oh, pastor, es que el pastor nunca me usa. Bueno, es que usted se pinta el cabello. ¿Cómo la voy a pasar a dar aquí, a exponer y a dar testimonio de lo que no debe de ser? Amén. Es que usted se lo corta, es que usted así, usted allá, es que usted se pinta. Y ya hemos hablado de eso. ¿Me explico? ¿Me explico, hermanos? Hemos dado enseñanzas. Entonces, si usted se pinta, por eso a veces usted no ve hermanas aquí. ¿Por qué no usarán a la hermana? ¿Por qué usarán a la hermana? Bueno, porque para poderlas usar y para poderlo usar usted, necesita usted alinearse, aprender. Y para eso sirve congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces le he dado 6, hermanos, puntos para que usted se congregue. Amén. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Amén. Obedezca y el Señor le va a bendecir. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar por la hermana Marina, que el Señor